Iglesia, buenos días. Qué bendición estar en esta mañana con ustedes. Y quería empezar en esta mañana orando. ¿Qué tal si usted inclina su rostro y nos ponemos en las manos del Señor, que es en las mejores manos donde podemos estar? ¿Sí? Entonces incline su rostro. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, que nos das de la vida, Dios. Gracias porque tus maravillas, Dios, son nuevas cada mañana, Dios. Gracias, Señor, por la disposición, Señor, de cada hermano de estar aquí en tu casa, Señor. Bendícelos en su corazón, a cada uno de ellos, Señor. Y te ponemos este tiempo, Padre, en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Sé tú tocando nuestro corazón, Señor, para que nosotros seamos cada vez más como tú, Señor. Dejamos, Señor, esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Bueno, entonces, para empezar, el título de esta prédica la titulamos Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo se llama? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, nos podemos formular una pregunta en esta mañana. ¿Cómo podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad? Es muy buena pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Juan, al capítulo 4 de Juan, donde se nos relata a Jesús cuando se encuentra con esta mujer que él le pide agua. Esta mujer samaritana, él tiene un encuentro con ella. ¿Y qué pasó en ese momento? Él llega al pozo de Jacob y le pide agua a esta mujer. Y ella le dice que ¿por qué quiere que él le dé agua si entre judíos y samaritanos no pueden? Tenían una discrepancia entre ellos. Entonces, él la reconviene por su forma de actuar. Estamos dando un contexto de la historia, ¿sí? Entonces la reconviene por su forma de actuar y habla con ella, pero ella siempre lo saca de esa reconvención. Le pregunta por su esposo y ella dice que no tiene esposo. Y él le contesta, bien has dicho, no tienes esposo, pero 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. Entonces ella se sale por otro lado y le empieza a hablar de la adoración de los samaritanos y de los judíos. Entonces vamos a detenernos en Juan capítulo 23 y 24 y vamos a leerlo. Entonces Juan 4, 23 y 24. Cuando estemos listos, me dan un fuerte amén. Ok. 1, 2 y 3. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, Jesús, ¿qué quiso decir con esto? Que primero, es importante entender que la adoración, muchos equiparan la adoración con cantar en la iglesia. Este es un solo aspecto de la adoración. Esto es un solo aspecto de la adoración. Entonces vamos a Salmo 100, versículo número 2. Salmo 100, versículo número 2. 1, 2 y 3. Servid a Jehová con alegría, venid a su presencia con regocijo. Pero la adoración de ninguna manera se limita a la canción. Es una respuesta de vida plena al objeto de nuestra adoración. Cuando realmente adoramos algo, afecta la forma en que vivimos.
me gustaría repetirle esto. Cuando realmente adoramos algo, afecta la forma en que vivimos. Entonces, cuando adoramos algo, adoramos lo que es digno. Vamos a Salmos 145, versículo 3. Salmo 45, versículo 3. 1, 2 y 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, en esta mañana vamos a definir la palabra adoración. Adoración en hebreo es chahat, que significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Esta verdadera adoración también incluye gestos físicos. Esta verdadera adoración también incluye gestos físicos. Vamos al Salmo 95, 6. Salmos 95, 6. 1, 2 y 3. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, vamos a ver otro relato bíblico en esta mañana. Cuando Jesús, antes de empezar su ministerio y después de ser bautizado, Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto. ¿Sí? Ahí Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó allí? Satanás empezó a tentarlo. Siendo 100% hombre y 100% Dios, Dios sintió hambre después de su ayuno. Entonces Satanás lo tentó. Le dice que si él era el Hijo de Dios, que a las piedras ordenara que se convirtieran en pan. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Dice, solo de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la segunda vez fue que Satanás lo llevó al monte, al templo, a la parte más alta del templo, y le dijo que se tirara, porque Satanás sabe y relata muy bien la palabra. Le dijo que estaba escrito que si él se tiraba, vinieran ángeles y lo iban a levantar. Entonces Jesús le responde, no tentarás tú a Dios, al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar en la tercera tentación que le hizo Satanás a Jesús. Y vamos a verlo en Mateo 4, del 8 al 10. Entonces vamos a ver qué propuesta le hizo Satanás esta tercera vez a Jesús. 1, 2 y 3. Otra vez el día a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postraro te daré. Paremos ahí, quedémonos en ese verso. ¿Qué propuesta le ofreció todos los reinos del mundo? ¿A usted no le parecen algo muy similar a lo que nos ha pasado a muchos de nosotros antes de conocer del Señor? Nos ofreció todos los deleites de este mundo. Y nosotros, de pronto sabiendo o de pronto sin saberlo, nos postramos ante Satanás y lo adoramos. Entonces, de pronto pueden decir cualquier persona, no, yo nunca me postré ante Satanás. Pero créalo que sí, cuando usted levantaba la copa y al segundo día le caía tan mal en su organismo que se sentaba en ese toile a vomitar todo lo que usted, ¿a quién se le postró? A Satanás. Entonces esa propuesta a todos nosotros un día se nos ha presentado. Gracias a Dios que Dios pudo tumbar eso, pudo romper ese velo que nos separaba del Señor. Entonces vamos a ver qué le responde Jesús en esta vez, en el verso número 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién nos tenemos que adorar? ¿A quién es el único que nos tenemos que postrar? Al Señor nuestro Dios, al que nos creó, al que nos dio vida, al que a través de Él
nosotros somos una nueva criatura. Porque un día la promesa es para nosotros que un día vamos a estar cara a cara con Dios. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Ustedes se pueden imaginar ese cara a cara con Dios? ¿Será que nosotros vamos a poder estar sobre nuestros pies ante su presencia? Para contarles una historia corta, la primera vez que fui a servir a un retiro, nuestro pastor nos decía, todos los servidores tienen que estar pendientes, estar allí. Bien, la adoración, pero no metidos en el río de vida, estar muy pendientes de los retiristas. Pero el Señor me tocó el corazón de una manera y afectó hasta mi cuerpo físico. Yo no pude quedarme en pie. No me pude quedar en pie y me arrodillé y me postré ante el Señor. En ese momento hubo algo que en mi interior se rompió. Fue un quebrantamiento del alma y de todo mi ser. Y eso pasó para mí. Entonces, a veces nosotros venimos aquí a la iglesia y de pronto el Señor en nuestro corazón, en nuestro ser interior, nos pide que tengamos esa humillación para Él, que nos rindamos a Él, y a veces por pena, porque no quiero incomodar al vecino, porque ¿qué dirán de mí? ¿Será que, este es pecador? De pronto en nuestra mente pensamos, este va a pensar que cometí algo bien malo, y no lo hacemos, pero nos estamos limitando, nos estamos cortando de que el Señor siga haciendo esa obra maravillosa, porque ya la empezó a hacer desde el momento que nosotros hicimos nuestra oración de fe y decidimos entregarlo en nuestra vida al Señor. Entonces, sigamos adelante. Adoramos algo cuando actuamos como si tuviera valor. Por naturaleza, el ser humano somos adoradores. A veces nuestra adoración se centra en lo que realmente es digno de reverencia. ¿Y quién es? Dios. Pero otras veces está mal dirigida. Por ejemplo, adoramos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras posesiones. Adoramos un equipo de fútbol. Adoramos hasta nuestros propios hijos. Adoramos. Entonces, la adoración es una respuesta vital al valor de su objeto. Cuando adoramos a Dios, lo hacemos en respuesta de quién es Él. ¿En respuesta de qué? De quién es Él. Entonces vamos a Salmo 52, versículo 9. Salmo 52, verso 9. ¿Lo tenemos, iglesia? A ver. ¿Cuántos están dormidos? Amén. Bueno, allá una. Salmo 52, 9. 1, 2 y 3. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Maravilloso el Señor. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Qué maravilla. Nuestras actitudes y acciones reflejan que creemos en el carácter y en la conducta de Dios. Son dignos de alabanza y adoración. A veces nuestra adoración se expresa a través del canto corporativo, lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Nos juntamos y juntos cantamos, eso lo hacemos corporativamente. Pero también adoramos al Señor en la enseñanza, cuando la palabra se nos es expuesta. Y qué maravilla que es que la palabra toca nuestras vidas y es transformada. No por nadie, es por la palabra, ¿sí? Entonces, la enseñanza en donde podemos ver que nuestra vida puede adorar a Dios cuando se nos ofrece aquí en nuestra congregación una escuela ministerial. ¿Qué nos enseña en la escuela ministerial? Se nos enseña la palabra de Dios, la enseñanza. Cuando nosotros tomamos esa determinación de ir a esa escuela ministerial, empezamos
adorar a Dios. Adorar a Dios. Lo ponemos en primer lugar y la palabra expuesta nos va transformando poco a poco nuestras vidas. También lo hacemos a través de nuestra obediencia cuando nosotros hacemos nuestro diezmo. Cuando nosotros decidimos y entendemos en nuestro corazón que el proveedor de todo lo que nos da es el Señor. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la salud, Dios nos da la capacidad, Dios nos da todo lo que hacemos para generar dinero. No es por cuenta propia, porque ¿quién puede por cuenta propia hacerlo? Nadie. Hay personas que de pronto pueden pensar que es por mi propio intelecto, por lo que yo puedo aprender, por mi disciplina, es que yo llego a obtener muchas cosas. Pero a nosotros, gracias a Dios, y el concepto que se nos da en la palabra del Señor es que nosotros tenemos que dar. Y no para Dios, porque si lo da, Dios no necesita de su dinero. Pero la congregación, lo que dejó estipulado aquí en la tierra para poder ensanchar aquí, expandir la palabra, se necesita dinero de su aporte. Y ahí adoramos a Dios. ¿Usted lo está adorando? Esa es una gran pregunta. Sigamos adelante. También se expresa en nuestra vida diaria a través de las oraciones, la lectura de la escritura, los actos de bondad, la gratitud, los pensamientos puros y en el trato con nuestras esposas. ¿Usted sabía que nosotros tenemos un suegro celestial? Esto se nos explicó en una conferencia de parejas. Podíamos ver que cuando uno se casa, el papá la entrega en el altar, ¿no? Me la cuida. Pero pues el papá, su casa, ellos viven en otra casa. Dirá el esposo, no, pues, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Cómo la trato? Pero esa mujer, hija de Dios, tiene un papá en los cielos, que cuando nosotros, por desconocimiento o por dejar que nuestro machismo brote, empezamos a tratarla mal. ¿Quién está viendo? Nuestro suegro celestial. Y ahí no estamos adorando a Dios. Entonces, uno de las grandes cosas donde podemos adorar a Dios. Vamos a ver lo que es adorar en espíritu y en verdad. Es importante tener en cuenta que esto lo hacemos simultáneamente. No adoramos en espíritu en un lugar, en un entorno y en verdad en otro. Esto lo hacemos, ¿qué? Simultáneamente, juntos. Y vamos al primer punto de la enseñanza. El primer punto de la enseñanza, vamos a ver cómo adoramos en espíritu. Primer punto, ¿cómo se llama? En espíritu. Muy bien. Dice así, nuestro espíritu es el núcleo de quienes somos. Es el centro de nuestra voluntad y nuestras emociones. También sabemos que Dios es un ser espiritual. ¿Dios qué? Es un ser espiritual. Adorar en espíritu entonces es hacer algo que está más allá de lo físico. No adoramos simplemente cuando doblamos las rodillas. No adoramos a través de sino que adoramos a través de una postura de corazón. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir yo adoro a Dios porque me incliné ante el Señor, porque me arrodillé. Esa inclinación tiene que brotar de nuestro propio corazón, dependiendo de cómo estemos nosotros internamente, de cómo lo queramos adorar. Pero tiene un orden. Primero brota de nuestro corazón y después viene lo físico. Pero si lo hacemos contrario, mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. 1, 2 y 3. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces podemos observar y podemos ver atrás
¿Cuándo hemos visto que hay personas que han querido adorar a Dios con un sacrificio? ¿Usted no ha escuchado que hay personas que pagan un favor de Dios yéndose de rodillas, entrando a una catedral o cargando una cruz por no sé cuántos kilómetros o cargando una imagen donde quieren adorar a Dios, pagarle a través de un sacrificio físico? Muchas veces hemos visto eso. Y no es realmente la adoración que Dios quiere para Él. Dice, nuestra adoración está alineada con la adoración en el cielo. Vamos a Salmos 148 del 1 al 2. Salmo 48, 148 del 1 al 2. 1, 2 y 3. Alabad a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces, esa adoración en el cielo, me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 de título, me gustaría que lo buscara en su Biblia. Apocalipsis capítulo 4. Y me gustaría que me dijera qué título está allí plasmado. Exactamente. La adoración celestial. La adoración celestial. Entonces vamos a leer un poquito, muy pausadamente, y vamos a leer Apocalipsis 4, del 4 al 8. Y vamos a ver cómo es la adoración celestial, en el cielo. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por delante llenos de ojos. Y no cesaban de día y noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, amén. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Y dice que no cesaban de adorarlo, de día y de noche. Y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Qué bendición. Y vamos al segundo punto. Vamos a ver cómo adoramos al Señor en verdad. Dice así, en verdad no se refiere que vamos a adorarlo de verdad. La Biblia es la verdad, es la palabra de verdad. Adorar en verdad se refiere a obedecer la palabra de Dios, seguir sus principios y normas y dejar moldearnos por ella. Para poder obedecer la palabra se necesita conocer la palabra y por lo tanto leerla y escudriñarla. ¿Leemos la palabra y la escudriñamos? Muy buena pregunta. ¿Leemos la palabra y la escudriñamos? Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15.
¿Lo tenemos, familia? 1, 2 y 3. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Dice que Jesús es el único mediador. Perdón. Dice así, la Biblia es la palabra de verdad. Adorar en verdad se refiere a obedecer la palabra de Dios, seguir sus principios y normas y dejarse moldear por ella. Adorar en verdad, otro aspecto importante es que Jesucristo es la verdad. ¿Jesucristo es qué? La verdad. Por lo tanto, la adoración verdadera debe pasar siempre por Jesús. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1, 2 y 3. Porque no hay solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. A veces se nos ha explicado, se nos ha enseñado que hay otros mediadores, pero hay uno solo, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Juan 14:6. Juan 14:6. Uno, dos y 3. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Él fue el Cordero, Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con el Padre. ¿Quiénes lo saben en su corazón el día de hoy? Que Jesucristo es el mediador, es el único que pudo hacer eso, ningún otro más. Esto incluye la verdad sobre quién es Dios y lo que hace. De ahí, porque es digno de adoración, también incluye la verdad sobre nuestras circunstancias. La adoración, adoramos a Dios incluso cuando estamos experimentando dolor en nuestro corazón. Cuando lo adoramos, no nos olvidamos de nuestro dolor, pero adoramos incluso en la verdad de nuestro dolor. También adoramos en circunstancias alegres. La verdad misma puede ser un medio de adoración. Adoramos a Dios cuando declaramos su verdad. Su verdad. Entonces podemos encerrar todo esto que hemos hablado el día de hoy. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es declarar que Dios es digno de nuestra reverencia. De nuestra reverencia. Hacemos esto a través de nuestro centro emocional y a la luz de la realidad. Adoramos a Dios en base a la verdad de quién es Él. La verdad de quienes somos, la verdad de lo que Dios hace y la verdad de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Lo hacemos con un corazón inclinado hacia Dios y en sumisión a Él. Adoramos a Dios cuando nuestras actitudes y acciones y palabras declaran que Él es digno de nuestra alabanza. En Apocalipsis 5:2, vamos a Apocalipsis 5:2. Apocalipsis 5:2. 1, 2 y 3, familia. Que decían a gran voz:
el Cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Amén. Me gustaría leérselo en otra versión. Dice, cantaban con todas sus fuerzas. Cantaban con toda su fuerza. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cantaban con todas sus fuerzas. Mis hermanos, en esta mañana el Señor nos quiso enseñar que nuestra verdadera adoración no es solo cantar. Nuestra adoración tiene que ir más allá, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en lo que nosotros, el Señor está formando en cada uno de nosotros. Me gustaría que se colocaran en pie y